En busca de padres piadosos es el título dado aquí. Y padres piadosos. Y no es día de los abuelitos, porque el día de los abuelitos es para septiembre 8, es el día en que cae, pero es día de los padres. Pero esos padres ahora ya son abuelitos. Miro alrededor y somos abuelitos, ¿no? Pero qué felicidad poder compartir con nuestros nietos, tanto como hemos compartido con nuestros hijos. Si voltean en sus Biblias, estamos en Efesios capítulo 6, el título dado En busca de padres piadosos. Y ahora me he salido un poquito fuera de orden. Si tomamos pie para poder leer la palabra de Dios, prestarle la atención que se merece, si nos ponemos de pie para leer la palabra de Dios. Efesios 6, vamos a ver los primeros 4 versículos y habla aquí en realidad, el hogar del cristiano. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. El versículo 4 dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Tomen asiento. Padres, los padres, no de San Diego, los padres aquí en Rialto en esta mañana. No sé si sabías esto, pero me gustaría recordarte que eres muy importante. Tu rol en el hogar es de gran importancia. Tu rol en tu matrimonio, tanto con tus hijos, es de gran importancia. Tenemos un rol muy grande. Y claro que celebramos Día de los Padres, pero quiero que entiendan la historia del Día del Padre. La historia del Día del Padre, fíjate, es el día de honrar a los padres en hogares y en los servicios de las iglesias. Y la idea nació en 1909 en Spokane, Washington, en el estado de Washington. Y la idea fue de la señora Dodd de permitir o proveer un día especial en la iglesia para los padres y reconocerlos. Fíjate, la idea no solo fue aprobada en las iglesias en el estado de Washington, pero también recorrió a través del país. Y fue hecho oficial en 1916 por el presidente Woodrow Wilson. El Día de Padre nació, el día que reconocemos padres. Y después el presidente Calvin Coolidge recomendó que lo observáramos un día festivo nacional en 1924. Y fíjate, él escribió, y me encanta lo que escribió, la proclamación que hizo, fíjate. Dice: un día para establecer relaciones íntimas entre padres y sus hijos. Y para impresionar a los padres la plena medida de sus responsabilidades. ¡Wow! Y bíblicamente esto para mí me habla. Me habla porque dice: para impresionar a los padres la plena medida de sus responsabilidades. Y estamos tan lejos de la visión de cuando se estableció esto. Porque Día de los Padres, fácil para los hijos, ¿no? Una corbata, ahí está. No. Y yo digo, pues es Día de los Padres, yo no voy a usar corbata, yo quiero mi guayabera, ¿no? Más cómodo. Pero ahí está la corbata. Y luego los padres quieren hacer lo que quieren hacer en ese día. Pero ¿qué pasó con la impresionar a los padres la plena medida de sus responsabilidades? Y es lo que hacemos en la iglesia. Impresionar esta responsabilidad, gran responsabilidad que tenemos como padres. Por eso el título es En busca de padres piadosos. El título dado aquí, y no es para ofender, pero para reconocer, fíjate, el crisis en que estamos viviendo. Muchos de los hogares hoy en día no tienen a dos padres en el hogar.
Hay más, te voy a decir, hay más y más mujeres que están a solas creando a los hijos y esto no está bien. No está bien. Gracias a Dios por ellas, las madres solteras que toman el rol de padre y madre, algo muy difícil. Y yo digo que el Señor les bendiga y les dé sabiduría. No, porque el varón es falta de responsabilidad. Y es este día para impresionar esa responsabilidad que tenemos. Fíjate, en 1960, y estuve viendo las estadísticas en la computadora ayer, 5.8 millones de americanos vivían en un hogar de solo un padre, más bien dicho, con mamá. Hoy este número ha multiplicado a más de 3 veces más, es 18.3 millones, o sea, 40% de los niños no viven en el mismo hogar con su padre biológico. ¡Wow! 1 de 3 bebés en América son nacidos de madres que no están casadas. Y este número ha crecido, fíjate, a más de 600% del 1960. Increíble, increíble. En Estados Unidos, muchos de los padres piensan que la responsabilidad es que, no, pues me van a quitar el dinero en el cheque de todas maneras. Estoy cumpliendo. No estás cumpliendo. Piensan que de esta manera están soportando a los hijos, pero esto es falso. Lo que ha pasado es que padres, tanto hijos, están emocionalmente y físicamente separados de sus hijos. Y fíjate, más de la mitad de los hijos que no viven con sus padres no han visitado a su padre en su hogar. 5 de 6 hijos no ven a su papá cada semana. Y las estadísticas nos enseñan que el número de divorcio ha bajado y uno dice gloria al Señor, qué bueno que ha bajado el número de divorcio, pero te voy a decir la razón que es medido menos es porque menos personas se casan, están viviendo juntos, están viviendo en pecado y cuando se separan pues no hay divorcio. Y hay muchas más estadísticas socialmente, económicamente, tanto escolarmente. Se quedan esos niños atrás por la falta de un papá en el hogar. Y reconozco que hay personas aquí aún entre nosotros que no han tenido un ejemplo porque quizás no fue un buen ejemplo o porque no había un ejemplo en su hogar. En ver y reconocer esto nos debe de traer a la realización que estamos en necesidad de padres, pero no simplemente padres piadosos, padres que aman a Dios y lo ponen primero. Aún esta mañana mis 3 hijos, feliz día del padre, un texto, wow, no, qué bueno, van a venir al rato, pero qué bueno. No, pero hay veces es todo lo que uno recibe, nada más un texto. Yo les respondí, el servicio comienza a las 10:30, espero verte ahí. Oramos y vemos si vienen, gloria a Dios, sería bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a glorificar mi Padre celestial. Cuando un padre ama a Dios y lo pone primero, Dios lo guía y lo enseña cómo ser un padre, cómo tener una relación propia con sus hijos. Ahora, yo sé que para tener una relación propia, los hijos también tienen que poner de su parte. Amén. Efesios 6:1-3, hijos, obedeced, no subrayar, obedeced en el Señor. En el Señor, porque hay papás que te quieren guiar y darte no muy buena dirección. En el Señor, a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa,
porque para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Fíjate, los hijos deben de obedecer. Esto habla de acciones. Pero ¿cómo van a obedecer cuando los padres no les dan instrucción, no los guían? Cuando uno mismo no es un ejemplo para ellos, porque ahí dice en el Señor. En el Señor. Los hijos, fíjate, deben de honrar a sus padres, y esto habla de actitud como hijos de Dios. Ellos lo harán, pero te voy a decir, es mucho más fácil para ellos cuando ellos están viendo a un padre enamorado de Dios. Se les hace más fácil obedecer y ver a su padre con respeto y honrarlo. ¿Por qué? Porque él mismo está respetando y honrando a Dios. Fíjate, Dios exige de nosotros como padres a criar. Criar es entrenar a nuestros hijos en los caminos de Dios. El punto de hacer discípulo es el punto, hacer discípulos de ellos, que ellos mismos vivan para el Señor. Así que es con esta idea que entramos aquí a nuestro estudio. 2 puntos esta mañana. Primero, padres, ¿cómo no debemos de criar a nuestros hijos? Y luego, 2, padres, ¿cómo debemos de criar a nuestros hijos? 2 puntos. Fíjate, primer punto, padres, ¿cómo no debemos de criar a nuestros hijos? Fíjate lo que dice el versículo 4, Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. La primera parte de este versículo. ¿Cómo no debemos de criar a nuestros hijos? Y vosotros. Fíjate, Pablo acaba de cubrir el rol de los hijos en el hogar en los primeros 3 versículos. No nos enfocamos ahí. Nos enfocamos en el papá, en el hogar, ¿no? En el líder espiritual del hogar. Dice aquí obediencia, que habla de acciones, la responsabilidad de ellos, y honra, que habla de ¿qué? De actitud. Y tenemos que notar que esta sección de las Escrituras se está tratando con armonía, buenas relaciones y paz en el hogar. Cuando todos se someten a Cristo Jesús en el hogar, va a haber armonía en el hogar, porque todos vamos caminando juntos. Cuando alguien se descarrila y no quiere caminar con Dios, va a haber problemas, grandes problemas, tanto en el matrimonio, tanto con nuestras relaciones con nuestros hijos. Pero fíjate, el poder de la armonía se encuentra en ser lleno del Espíritu Santo en nuestras vidas. Fíjate ahí atrás, Efesios 5, versículo 18 al 21. Dice, no os embragáis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muy importante, siempre dando gracias. Vivir con una actitud de gratitud. ¿Por qué? Porque Cristo me salvó. Porque ya no soy igual. Versículo 21 dice, someteos unos al otros en el temor de Dios, sometiéndonos. Ahí está el énfasis, el gran énfasis para nuestro hogar, nuestra relación con Cristo Jesús. Primero, sometiéndonos uno al otro en nuestro matrimonio, sometiéndonos como padres y hijos a Dios. Pero alguien tiene que instruir a los niños. Y dice, y vosotros padres, el padre es el líder en el matrimonio y en su familia. Los primeros 3 versículos ha estado hablando de los padres y no una exclusión de la esposa. Los dos tienen que trabajar juntos. Tenemos que obrar y caminar juntos como un equipo.
en armonía, y el esposo que da o debe de dar es el que debe dar dirección. Y ya nos jalaron las orejas, ¿no? Escuchar, tomar en cuenta lo que ellas dicen para que continúe esa armonía en el hogar. Tomar en cuenta y ver una perspectiva nueva, cómo vamos a disciplinar a nuestros hijos, cómo vamos a tratar con ellos, y continúa. Lo que es comunicación en el matrimonio. Ahora, aquí voy a dar una palabra a los padrastros. Si eres un padrastro, tienes que ver a tus hijos, los hijos de tu esposa, como tus propios hijos. No son los hijos de ella, son nuestros hijos. Los dos son una sola carne, son mis hijos. Ellos van a responder mejor. Fíjate cómo respondemos nosotros. Tenemos un papá en el mundo, pero tenemos un Padre celestial. Y ese Padre ha declarado que somos sus hijos. Fíjate, es el mismo ejemplo. En decir en toda conversación nuestros hijos. No vayas a caer en la trampa. No, pues esos son los tuyos y estos son los míos. Se portan así porque son los tuyos. No, estás causando división en el hogar. De por sí las familias ya están divididas. No vayas a causar más división en tu hogar. Son nuestros hijos. Y los tratas igual. Porque son tus hijos. El día que te casaste, y si ella tenía hijos de antes, son tus hijos. Amén. Y vosotros, padres, dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Es exasperar, enojar, impacientar, irritar. En la época de Pablo, los hijos, fíjate, en esos tiempos solamente eran propiedad, tanto como las esposas, eran propiedad. Y en realidad los hijos no tenían mucha importancia para un padre. Los padres romanos tenían el poder absoluto. No había quien los cuestionara su autoridad de lo que ellos hacían o no hacían. Sus hijos no los podían cuestionar, ni sus esposas. Ellos, fíjate, los podían vender como esclavos porque eran propiedad. Los podían trabajar de día a noche en los campos y hasta los podían ponerlos en cadenas, porque el padre era la ley en su hogar. Esta era la ley romana. Era como los romanos trataban sus hogares. Tenían esa autoridad en absoluto. Y el castigo, fíjate, era lo que el padre iba a decidir, aún hasta sin cuestión. Podía poner a sus propios hijos a muerte. Y lo curioso, en esa sociedad, el padre nunca dejaba de ser padre. El niño, el hijo, nunca sería el padre de su propio hogar hasta que su padre muriera. Entonces el padre, aún siendo anciano, todavía tenía todo ese poder en absoluto. No importaba cuántos años tenía un hijo. Un hijo romano nunca llegaba a edad a pesar de la muerte de su padre. Era como se trataban en esos días. Y eran más como esclavos. Y te voy a decir, en el hogar, las reglas tienen que estar bien firmes. No debe de haber un gray. Los niños deben de saber los límites. Tienen que saber los límites. Porque cuando uno, había una regla muy clara en la mente de un hijo romano. En nuestros hogares debe estar claro las reglas. Deben de estar claras. ¿Por qué? Porque cuando
uno sigue moviendo esas reglas en su hogar, lo único que trae es frustración, trae esa frustración a los hijos, no saben cómo medir y es más, los va a provocar a ira. Fíjate, nos dice: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y si les preguntas a los jóvenes hoy en día, ¿no? Les preguntas: mijo, ¿qué te pasa? ¿Cómo estás? Te voy a decir, la mera pregunta les molesta, porque así son. Todo lo que los padres hacen los provocan hoy en día. ¿Cuántas veces no responden con el suspiro? Ay, ¿no? Ya están molestos con uno en simplemente preguntarles cómo estás. Pero quiero que entiendan, esto no estoy hablando de esto, porque eso ya es asunto de ellos. Ya, sabemos que así son. Eso tiene que cambiar en ellos. Pero fíjate, lo que podemos ver aquí es un estudio en realidad en las maneras que uno puede provocar a sus hijos a la ira. Y hice una lista de cómo uno puede provocar a sus hijos a ira. Primero, nunca dándoles un complemento. Nunca diciéndoles, porque quieren hablar inglés y quieres, good job, ¿no? Hiciste bien, mijo. No. Siempre criticándolos. Es como ellos oyen cuando uno nunca les da un complemento. Uno dice: es que yo sé que puedes hacer mejor. Está bien que sabes y deseas lo mejor para ellos, pero uno tiene que animarlos y no aplastarlos. Criticándolos es el acto de criticar implacablemente y con crueldad. En hacerlo llega al punto en que uno está fastidioso. Quizás es la razón que echan el suspiro. Y los molestamos en el simplemente hablar. Un punto. B. Tener expectaciones fantasiosas. Hay padres que tienen gran orgullo con sus hijos. Ven que son el mejor en el deporte, en la música, en los grados, en el peso, ¿no? En todo lo que se aplican. No, es que mi hijo va a llegar a ser un futbolista de la primera liga. No. Pero el niño anda simplemente contento, pateando un bote, ¿no? Y ya. Increíble. Menospreciándoles. Hablándoles como si no tienen valor. Como su posición y opinión no cuenta. Siendo mayores que ellos, uno los puede cortar, humillar, rechazar o despreciar en la manera en que les hablamos. De disciplinando en ira. Si estás enojado y estás disciplinando, te voy a decir, estás disciplinando en la carne. No lo hagas. Mejor espera y ponte a orar para que se te baje ese enojo. No lo hagas. Luego ve con ellos. Siempre, siempre, siempre después de disciplinar a tus hijos, abrázalos. Recuérdales que los amas. Y un paso más, ora con ellos a ese punto. Ponte a pensar, ¿no es lo que el Señor hace con nosotros? ¿No es la manera que Él nos disciplina? Uno puede provocar a sus hijos en burlándose de ellos. No, mi hijo, es que eres bien menso, ¿no? Cabezón. You're dumb.
You big dummy, ¿no? Yo no sé por qué no te puedes comportar como tu hermano. Increíble. No escuchándolos, los podemos provocar a ira. No escuchándolos. Estar tan ocupados que no tienes tiempo para ellos. No tomas el tiempo y concentrarnos en lo que ellos nos están hablando. Cuando, fíjate, ellos al fin están compartiendo con nosotros. Al fin se están abriendo, quieren hablar. Es porque es algo importante para ellos. Y luego uno no toma el tiempo para escucharlos. ¿Por qué? Porque están demasiado ocupados. ¿Ocupados en qué? ¿En la televisión? ¿El deporte en la tele? En tiempos pasados era el periódico, las revistas, ahora es el celular. ¿Cuántas veces no he ido a un restaurante y mamá y papá no están ni platicando, están en el teléfono? Y volteas a ver al niño y el niño ahí también. Perdemos esas oportunidades. En vez de estar hablando con ellos. Por eso no se están desarrollando hoy en día. No saben ni cómo hablar con otras personas porque están tan enredados en el teléfono, en los juegos de video. No saben. Porque no los hemos escuchado, no tomamos en cuenta. Y luego, los podemos provocar a ira cuando uno mismo los está protegiendo de más. No les dan una oportunidad de desarrollarse. No los permitimos tener responsabilidad a su edad apropiada. Tan importante, dejarlos comer tierra, dejarlos ensuciarse, dejarlos. Pero muchos los protegen de más. Y luego los podemos provocar a ira en una disciplina injusta. Se les pasa la mano en la disciplina con uno y no con el otro. El favorito. Y quiero que entiendan, todo niño tiene adentro de uno esta idea de lo que es justo y lo que no es justo. Los niños ya tienen esto adentro de ellos. Ellos entienden, a mí me dieron 10 nalgadas, a mi hermano solamente le dieron 2. Pero hicimos lo mismo. Disciplina injusta. Los podemos provocar a ira, deteniendo el amor de ellos. Hay veces uno los trata mal porque no nos gusta lo que ellos están haciendo y luego solamente los tratan bien cuando hacen lo que nos agrada. Pero el amor debe de ser igual en toda circunstancia. Favoritismo. Hemos visto esto a través de nuestros estudios últimamente. Siempre dando tratamiento especial a uno y no al otro. El consentido, el chiqueado, ¿no? El que está más cerca a mamá, el que está más cerca a papá. Y una gran división. Esto va a provocar ira en los hijos. No cumpliendo con promesas. No, es que estoy cansado. Es que tenía algo que hacer. Pero es que mi papá siempre tiene algo que hacer. Papá prometió que íbamos a ir a Disneylandia. Ya tiene 3 semanas y no hemos ido. ¿Para qué prometes? Si no vas a cumplir. Tenemos que cumplir con nuestras promesas. Esto les enseña mucho. En decirles que son una imposición. Lastimosamente, aún he oído personas decir esto. Hubiera sido mejor si no hubieras nacido. Ouch. Una inconveniencia para su vida. Haciendo sus problemas menos. M, estamos en M. No lo pienses mucho. No es nada. Todos pasamos por esto.
No te preocupes. No te preocupes de la ropa que están usando, no. Ellos a veces le ponen gran importancia a su vestidura. Y uno ni los toma en cuenta, no. Tenemos que guiarlos. Comparándolo con otros, no lo deberíamos de hacer. No lo permitimos, no hay que permitirlo porque ellos son los que son. Y luego ser inconstante con ellos. Inconstancia, fíjate, ponte a pensar. Les das sus nalgaditas esta vez, ¿no? ¿Por qué? Porque hicieron esto mal. La próxima vez hicieron la misma cosa, pero no les das. No saben. No saben y no entienden sus límites. Y lo último es abusándote de ellos. El abuso físico no es una manera de comprobarle a tus hijos que eres superior o que eres más fuerte que ellos. En este país, si te pones a pensar y pregunto, ¿cuántos hijos no van al hospital porque los padres se han abusado de ellos? Es contra la ley. Y si está pasando en tu hogar, yo diría, háblale a la policía. Porque esto no debe de pasar en el hogar, especialmente de un padre cristiano. Amén. Colosenses 3:21 dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y me hace pensar y aún preguntarme, si esta es la razón que algunos de nuestros hijos corren con esa bola de malos amigos, con la mal compañía, se han juntado con la chusma. Pregunto, porque están exasperados. Pero también tenemos que reconocer que ellos también tienen su propia voluntad, porque hay veces uno hace todo lo correcto y ellos mismos tienen su propia voluntad. Y puede ser que ellos simplemente quieren hacer lo que ellos quieren hacer. Y eso también va a pasar. Quiero que entiendan eso. Porque uno se va a cuestionar como padre, quizás el resto de nuestras vidas. ¿Qué pudiera haber hecho mejor? ¿Cómo voy? Hubiera hecho esto, pero hay veces el niño, el joven, el muchacho, se ha descarrilado y es lo que él quiere hacer, pero es mejor establecer una fundación con ellos en Cristo Jesús. Yo mismo te voy a decir, muchas veces me he encontrado en años pasados, ¿no? Y he encontrado orando de mis acciones, mi actitud, mis inconstancias, que quizás esta es la razón que los he llevado o ellos se han ido a la ira. ¿Cómo no crear al hijo? Bueno, ya removimos eso. Ay, gracias, Señor, ¿verdad? Vamos a enfocarnos cómo debemos de entrenar a nuestros hijos. La segunda parte de Efesios 6:4 dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Si no hagas eso, mejor haz esto. Esto es lo que la Escritura nos está diciendo aquí. No hagas eso. Si no, mejor haz esto. Te voy a decir, el mundo te puede ofrecer tanto consejo y no todo ese consejo es bueno. Muchos consejos solamente son ideas de hombres o de mujeres. Haz esto, no hagas eso. Y hay veces uno como padre ya ni encuentra, no sabe ni qué hacer. Porque está escuchando a fulanito de tal, está leyendo aquel libro, en la televisión están diciendo esto, no, el doctor Phil dijo esto, no, y ya no haya ni uno que hacer. La creencia mundana, fíjate, que hay mejores lugares que uno puede ir para recibir consejería que la iglesia. Es que ahí solamente te van a hablar de la Biblia y en realidad no van a tratar con el problema y no te van a dar una resolución.
Para muchos, las condiciones y problemas de este mundo, te voy a decir, no tienen nada que ver con lo espiritual. Y te voy a decir, ahí es donde están muy equivocados. Ahora, porque existe toda esta consejería que no es bíblica, hay veces nuestras esposas también escuchan esa consejería y entra al hogar. Y las esposas dicen, no, pero es que esto es lo que debemos de hacer. Y sí, tenemos que escuchar. No vaya a haber conflicto y división en un matrimonio. Hay que escuchar, pero tenemos que traer esto en oración. Pero ya vimos, tratamos con el rol de la esposa en el hogar. Y hay veces, les voy a decir en este día, hermanas, esposas, dejen a sus esposos ser padres. Déjenlos ser padres, déjenlos hacer decisiones. Ahora, si no están de acuerdo con ellos, vayan y hablen con ellos en privado, no enfrente de los hijos. Pues en realidad todos, tenemos que poner nuestra confianza en el Señor y confiar que Él va a hacer lo mejor para nuestro hogar. Amén. Y les voy a decir, hermanas esposas, muchos esposos se dan por vencidos y no quieren tomar el rol de ser el líder porque sus esposas pelean mucho en contra de ellos. Hay un gran conflicto en el matrimonio, en el hogar. Causan que se hagan para atrás, se cansan de pelear y dicen, es mucho más fácil de esta manera. Si mamá no está contenta en el hogar, olvídate, nada está bueno en el hogar. Si mamá está contenta en el hogar, pues todo va a estar más tranquilo. Pero yo pregunto, ¿por qué se va a imponer su voluntad en vez de la voluntad de Dios? Y si este es el caso, te voy a decir, el hogar está fuera de orden. Fuera de la orden que Dios ha establecido desde el principio, y ya hemos visto esto. Lo hemos estudiado y lo seguimos estudiando, la orden propia de Dios. Con la relación con Él, la relación en el matrimonio, la relación aquí con los hijos. En las familias que tienen hijos, una vez más, en otros matrimonios, es importante permitir que el padre sea el padre. ¿Quieres que él diga, son mis hijos, pero luego no lo dejas ser padre de tus hijos? Esto está causando división en el hogar. 3 cosas que un padre debe de hacer. Fíjate. Y vosotros padres, Efesios 6:4, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Primero, ser tiernos. Criadlos en el Señor. Criarlos es dar nutrición hasta que estén maduros, es nutrirlos en amistad y en ternura. Esta no es una referencia solamente de lo físico, pero en realidad a todo aspecto. Efesios 5:29 dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo la iglesia. Y esta es una referencia al matrimonio. Pero la palabra nos dice que como esposos que tenemos que sostener y cuidar a nuestras esposas. Aún aquí también pueden ser tiernos con ellas. Y nuestros hijos ven cómo nosotros somos tiernos con ellas. Y esto nos ayuda a ser tiernos con ellos. Y nuestra sociedad tiene un gran problema en ver y cuestionar a un hombre que tiene afección para sus hijos. A mí
hasta la fecha me encanta abrazar a mis hijos, mis nietos. Agarrarlos y besarlos y abrazarlos y papá, no, pero bueno. Y ya después, ya llegan a cierta edad. No, sigue igual. Ese respeto es que uno entra a mis sobrinos y mis sobrinas y tío, ¿cómo estás? Vienen, me saludan, me dan un abrazo, me besan. Porque eso ha sido impuesto en ellos. Y eso continúa. Y que yo digo, ¿qué se les olvida a los padres y a los jóvenes de mostrar afección? Aquí entre hermanos nos abrazamos y no hay problema. Esa es la vida nueva que tenemos en Cristo Jesús. Es bueno darles un abrazo, abrazar a nuestros hijos y decirles que los amamos. Y en realidad la edad no importa. Quizás tú nunca oíste de tu papá, mi hijo, te amo. Y eso te va a detener de compartir eso a tus propios hijos, a tus nietos. Que no sea el caso. Cristo nos amó tanto que dio su unigénito Hijo, Cristo Jesús, demostrando su amor. Y es lo que hay veces nuestros hijos necesitan más de nosotros, que nosotros vayamos a demostrar nuestro amor. No, ya sabes que yo te quiero, ya sabes, es que no, entra el machismo. Y ni me vayas a decir que tampoco le dices a tu esposa que la amas, no, olvídate. Ya sé por qué los frijoles siempre están quemados allá, pero bueno. En Lucas 2:52 dice, y Jesús crecía, fíjate, Jesús mismo crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y hay un gran ejemplo en este versículo de Lucas 2:52. Primeramente, sabiduría, o sea, crecía mentalmente. Y deben desarrollarse intelectualmente, y esto incluye la educación práctica de algún oficio. Necesitamos enseñar, estimular a nuestros hijos, y yo sé que es difícil enseñarles. Pero mira sus vidas, fíjate lo que les gusta hacer y toma la oportunidad de instruirlos. ¿Qué les gusta hacer? ¿Ves que en realidad les encanta la mecánica? Pues enséñales. Y si no sabes, pues aprende con ellos. Porque ves que les gusta. Que se vaya a desarrollar. ¿Le encantan los libros? Pues cómprale libros, ayúdalo. Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Estatura es físicamente. El desarrollo físico requiere que se abstengan ¿de qué? Del alcohol, de las drogas, del tabaco, del exceso de comer, de ser la flojera, ¿no? Ser perezosos. Tenemos que proveer en lo que necesitan físicamente, lo que necesitan y no lo que quieren. No, al niño no le gusta salir afuera, le gusta solamente estar en la televisión viendo el juego, su juego de video en el sillón, y solamente come McDonald's. Puras papas fritas. No quiere nada más. ¿Cómo se está pero alguien tiene que ser el papá aquí. Vente, mi hijo, vámonos para afuera. No, pero está caliente, voy a sudar. Qué bueno, me da gusto. Vamos a aprender a sudar. No. Uno puede sobrevivir, entrenarlos, llevarlos a pescar, a acampar, a pasar tiempo con ellos. Saca el balón. No. Y no estoy hablando del balón no.
porque están aprendiendo de lo que ven. Lucas 2:52, Jesús crecía en sabiduría y en estatura, fíjate, en gracia para con Dios. Esto es espiritualmente. Espiritualmente. Esto es compartir la palabra de Dios con ellos. Hablar de las cosas de Dios con ellos. Cada oportunidad que se presente. Y luego dice también, y los hombres. Dice, y los hombres. Quiero que entiendan. Dice, Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Esto es para entender socialmente el desarrollo social. Los hijos deben de sostener una buena relación con otros y como padres nosotros debemos de guiarlos en esto. Me encanta cuando un chiquilín viene y su papá le dice, dale la mano, mijo. Aprendiendo a saludar, tener respeto, dando la mano. Chócala, ven para acá, mijo, ven, ¿no? Socialmente. Nosotros debemos de guiarlos. Tenemos que ellos mismos vean y nos ven dar un buen testimonio, enseñarles cómo deben de ser relaciones piadosas. ¿Tú crees que ese niño no ve cuando tomas el tiempo y estás orando con alguien más? Socialmente. Dar disciplina. Regresamos a Efesios 6:4, dice, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos, y dice, en disciplina. Disciplina es corrección, instrucción, el entrenamiento y la educación de los niños. Ahora, esta palabra disciplina, yo sé que a muchos no, la toman como si fuera una mala palabra. No como... ay, el pastor es bien mal hablado, está hablando de disciplina, ¿no? No la tomes así. Muchos lo ven como ser restrictivo, negativo, como tener que ser esclavo de alguien. Pero fíjate, simplemente quiere decir entrenar. Es una palabra positiva. La disciplina nos va a entrenar. La disciplina nos ayuda a entrenar a otros, tanto nos entrena a nosotros. Quiere decir entrenar. Proverbios 15:32 dice, el que tiene en poco la disciplina, el entrenamiento, el que tiene en poco el entrenamiento, la disciplina, menosprecia su alma. Mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Proverbios 19:18, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 22:15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Vara de corrección. En ese tiempo era un bastón, una caña, una rama, un palo. A mí, siempre que leo esta escritura, me recuerda de la tablita que mi papá tenía, ¿no? Rete bien que se usó esa tablita, pero bueno. Llegó el día que hasta se partió y dije, ay, pobre tablita. No, pero le puso té negro y olvídate, no estaba peor. Increíble, pero es importante. Me recuerdo cuando estaba aquí en la ciudad de Rialto con el departamento de bomberos y fui en capellán ahí por muchos años y nos hablaron a una casa porque habían marcado 911, no estábamos seguros qué había pasado, el niño fue para allá, estaba la policía ahí.
Y el niño había marcado 9:11 porque su mamá le dio con el cinto. Y le preguntaron, ¿te pegó en la cara? No. ¿Te pegó en la espalda? No. ¿Dónde te pegó? Pues en las pompis. ¿Y le marcaste 9:11? Sí. El policía tomó a ese muchacho, lo hizo a un lado y dice, el día que marques 9:11, una vez más, yo vengo para acá, me quito el cinto, te doy a ti. Porque tu mamá hizo lo correcto. Hay veces uno tiene temor, pero hay maneras de disciplinar y no pasarse. Y no pasarse. Pero tenemos que traer esta corrección y disciplinar a nuestros hijos. Y no te estoy diciendo que uses el cinto, no me vayas a malentender. Tú vas a saber lo que es mejor para tus propios hijos. Pero la falta de disciplina es falta de amor. Uno es disciplinado porque es desobediente o porque hay rebelión. Porque se van en contra a las reglas que se han dado en el hogar. Pero te digo esto, las reglas tienen que estar claras. Dios en Éxodo le dio límites al pueblo y repitió estas reglas para sus límites, para que estuvieran claras con ellos, fíjate. Dio la ley. La ley está clara. Pero fíjate, el propósito de la disciplina es de instruirlos en lo que es correcto y lo que no es correcto. Y cuando hacemos mal, lo incorrecto, entonces hay consecuencias por sus acciones. Les estamos enseñando que desobediencia, el pecado, fíjate, quiebra la relación entre Dios y el hombre. Esa es la instrucción. Después que los hemos disciplinado, los tenemos que instruir. ¿A qué? A que pidan perdón. Perdón de Dios y después que pidan perdón de nosotros. ¿Por qué? Por la desobediencia, por la rebelión en sus vidas. Y te voy a decir, esto les infunde, causa que cuando uno se vaya de la casa y ellos mismos ya están separados y pecan, ellos saben que Dios va a tratar con ellos. Pero tenemos que ser constantes en esto. Ejemplos de disciplina en la Biblia, hay muchos, pero aquí van unos. Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Proverbios 22:15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de corrección la alejará de él. Fíjate, hay rebelión en cada muchacho y Dios nos dice cómo tratar con ellos. Proverbios 23:13. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. No va a morir. Y yo sé que quizás se va a oír que lo estás matando, porque los gritos ya aún ni siquiera, ¿no? Ni lo estás tocando y ya están llorando. Proverbios 23:14. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Porque si los permites que sigan en sus caminos y no aprenden de la corrección, te voy a decir, va a ser imposible ser entrenado por Dios. Porque no aprendieron eso de sus padres. Proverbios 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Tienen que tener disciplina y dirección. No, el consentido, ay, mira nomás qué curioso es. No, pero llega a ser aquel varón completamente descontrolado. Le da vergüenza a su madre. Uno trata de hablar con ellos, los disciplina, ora con ellos, con ellas. Y te voy a decir esto, va a haber días que va a ser una
batalla de la voluntad. Una gran batalla. Yo sé, es cansado. Yo siento por ustedes, especialmente por los padres y las madres solteras que no tienen padre en hogar. Yo sé, va a haber un gran conflicto en el hogar, pero tenemos que entrenar a nuestros hijos. No hay amor si no hay corrección. Hebreos 12, 5 al 11. Hebreos 12, 5 al 11. Me siento mal porque nos vamos a pasar de tiempo, pero ya se me pasó, ya no me siento mal. No. Hebreos 12, 5 al 11. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces tiene un propósito la disciplina, aún nuestra disciplina. Tercer punto aquí es dar instrucción. Efesios 6:4. Vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amonestación literalmente quiere decir traer a mente, enseñar, advertencia, tanto conforte. La enseñanza espiritual es la responsabilidad de los padres. Y claro que la iglesia ayuda. Y es bueno que nuestros hijos asistan a sus clases bíblicas, en sus salones a sus propias edades, esa instrucción. Pero por esto es para reforzar lo que los padres están haciendo con ellos en el hogar. Que no sea la única instrucción que ellos están recibiendo. Instrucción de la palabra de Dios. En Israel Dios los instruía que pusieran la palabra de Dios antes sus hijos. Deuteronomio 6, 4 al 7. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Entonces tenemos que notar que comienza con nuestra relación con nosotros como padres. Y nosotros padres tenemos la responsabilidad de enseñarles. Deuteronomio 6, 8 y 9 dice: y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces esta autoridad viene de Dios. Tenemos la responsabilidad de enseñarles, de instruirlos, la diferencia entre lo bueno y lo malo, lo correcto de lo incorrecto. Pero el mensaje ellos mismos lo tienen que entender. Tenemos que estar claros.
entonces ellos son responsables por sus propias acciones y hay consecuencias. Esa es instrucción de la palabra, instrucción en oración, enseñarles que Dios siempre está dispuesto a oír de nosotros. Lo que Dios quiere es que nosotros mismos lo vayamos a buscar. Es orar por ellos, orar con ellos, orar como familia en cualquier momento y en cualquier lugar. Instrucción en devocionales. Es enseñarles a todo momento cuando se presente la mejor oportunidad. Vimos Deuteronomio 6:4, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y acostarte y cuando te levantes. Entonces fíjate, instruirlos. Uno piensa, tener devociones con mis hijos es que me voy a levantar en la mañana, ven mi hijo, siéntate acá, deja leerte la Biblia. Y no, tu vida, a cualquier momento, andando por el camino y acostarte y cuando te levantes. Así que cuando vas manejando, cuando vas caminando, simplemente hablando. Y te voy a decir esto, si tus hijos se arriman contigo, hablar contigo, es la mejor oportunidad que tienes. Cuando se presta esa oportunidad. Y es en ese tiempo que debes de prestar y enseñar, instruir de ejemplos bíblicos. Porque es cuando ellos están atentos. Si los quieres forzar, no funciona. Te sientas con ellos y como niño, una ardilla, no, un conejo, y la distracción. Pero cuando ellos vienen y quieren oír de ti, levanta temas bíblicos e instrucción bíblica con ellos. Amén. La aplicación, 6 puntos de aplicación, está un poquito larga. Un padre piadoso cría a sus hijos en el Señor. El ejemplo de los padres es la enseñanza más importante. Él es el mejor maestro que los hijos pueden tener. 2, es el padre que puede mostrar, poner un buen ejemplo con su vida, con su conducta, con su forma de hablar, tanto el trabajo en la administración del dinero y en su amor del Señor. 3, no provoca a sus hijos a ira. 4, el ejemplo del padre habla, pero también enseña. En el hogar debe de haber un ambiente de paz y de amor, de armonía, cooperación, de madurez y de responsabilidad. 5, el padre pone un buen ejemplo aún en la iglesia, en su asistencia. No estás aquí. Ok, no. Qué bueno que están aquí, ¿no? En la participación de qué, de las actividades y los eventos. Deben dar buen ejemplo en su servicio y en la obra del Señor. 6, padres, tenemos que ser obedientes a Dios y ser tiernos. Dar disciplina, dar instrucción en el Señor. Y esta no está aquí, pero ser tiernos con ella, tu esposa, dando ese mismo ejemplo para poder ser tiernos con ellos. Amén. Vamos.